Muy buenas tardes, estimados y estimadas colegas del Colegio de Profesionales en Orientación. Es un gusto saludarles. El servidor David Chavarría Venegas, coordinador del programa de Desarrollo Profesional Continuo del colegio. Para el día de hoy tenemos un tema muy enriquecedor en el cual pues queremos empaparnos de lo que es la permanencia en esta época de pandemia y que se ha convertido en todo un reto ante la educación a distancia y toda esta transformación que hemos venido experimentando. Para ello, entonces, tenemos tres invitados fabulosos que nos acompañan, que son representantes de la UPRE, del Ministerio de Educación Pública. Ya vamos a ver más adelante qué es la UPRE y ellos nos van a contar, pero les voy a dar un espacio a cada uno para que nos dé un pequeño saludo y se presenten. Entonces, vamos a empezar con doña Patricia Méndez, después Ingrid Vargas y con Jorge Robles, en ese orden para que puedan saludar. Adelante, doña Patricia. Bueno, buenas tardes, don David, compañeros. En lo personal es un verdadero honor y un gusto poder compartir esta tarde con los compañeros del Colegio de Orientadores y Orientadoras. Es un gremio con el que tengo muy importantes nexos y recuerdos y cariños. O sea, entonces para mí, aunque no es mi profesión de formación, es mi profesión de corazón también. Y me siento muy complacida de poder compartir algunos de los elementos más importantes de lo que estamos desarrollando en la UPRE y que tiene vinculación directa con el quehacer de este profesional en orientación. Muchas gracias, doña Patricia. Bienvenida y el placer es nuestro. Ingrid, si gustas dar un pequeño saludo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un placer estar el día de hoy con ustedes, compartir este ratito y hablar sobre la unidad para la permanencia y la importancia que es que los chicos y que las chicas de nuestros centros educativos permanezcan y además que permanezcan exitosamente en sus estudios, ¿verdad? Y concluyan con sus estudios, más en este momento de pandemia. Así es. Gracias. Gracias a usted, Ingrid. Bueno, y un conocido de la casa, entonces por acá tenemos a don Jorge Robles Murillo. Bienvenido, Jorge. Sí, David, muchas gracias. Un gusto saludarlos y saludarlas nuevamente. Aquí estamos para servirles desde la UPRE y recalcando el rol tan importante que tienen las y los compañeros de orientación en este proceso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, para ir adentrándonos, ¿verdad? Un poco en lo que es el tema ya, quisiera que tal vez, no sé si doña Patricia nos quisiera contar un poco qué es la UPRE y cómo ha venido trabajando en bueno, desde cuándo ha estado trabajando y cómo se está proyectando. Bien, don David. No sé si es posible compartir pantalla o no, no es necesario. Si gusta, claro que sí. Es una imagen nada más. Me dice si se puede, si se observa bien. Ahí está bien. Ok. Bueno, primero que nada es entender que la UPRE se ocupa de fundamentalmente dos grandes temas, ¿verdad? Lo que es la permanencia y la reincorporación de personas en el sistema educativo. Ambos temas, digamos, no son recientes para el Ministerio de Educación. O sea, de hecho, la permanencia es una de las razones de ser más importantes que tiene el sistema educativo. O sea, todos los programas maravillosos que tenemos, desde el servicio de orientación hasta los programas de estudio, pasando por los festivales de arte, deporte, todo eso es posible ofrecérselo a la persona estudiante siempre y cuando se mantenga dentro de las aulas. Y estamos claros además que lo mínimo que podemos aspirar para nuestros estudiantes es que concluyan su educación secundaria. Esa es la base mínima a la que podemos aspirar que nuestros estudiantes concluyan para poder optar a su vez por un trabajo digno y un salario digno. Entonces, por eso les decía, esa es una preocupación y una ocupación del MEP desde hace muchísimos años.
han habido entonces diferentes programas que se han ocupado de eso. Tuvimos el programa Produca, por ejemplo, que desde el 2011 en forma sistemática ha venido trabajando con una serie de colegios justamente para reducir la exclusión educativa. En el 2015 se genera la estrategia denominada Yo Me Apunto, ¿verdad?, que focaliza el trabajo en una serie de centros educativos de secundaria para tratar también de reducir los índices de exclusión. Pero es hasta el 2018 en que el MEP toma la decisión de que, si bien están estos programas y otros más que han andado por ahí, ¿verdad?, en el sistema educativo, es importante que el MEP como institución tenga su propio enfoque y una estructura definida para atender esta problemática. Entonces, es ahí donde se conforma la UPRE, que es la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo. En esta lámina que le presento se ve efectivamente, digamos, algunas de las líneas que le mencionaba. La incorporación, porque nosotros trabajamos con toda la población educativa, digamos, de diferentes ofertas y niveles, es decir, incluimos a todo lo que es la población de primera infancia. Y en este país, la población de 4 a 6 años tiene la obligación de los padres de familia de matricularla y enviarla al sistema educativo. Si hay un estudiante de 4 a 6 años que no está yendo a ninguna de la oferta educativa que tenemos, es un estudiante que está excluido del derecho a la educación. Y entonces, como tal, hay que visualizarlo. O sea, hay papás y mamás que lo que dicen, no, pero es que está muy pequeñito. Sí, pero, o sea, es entender, o sea, que es un asunto también que pasa por la exclusión, ¿verdad?, de ese estudiante, de las posibilidades que tiene en el sistema educativo. El asunto no es solamente matricularlos, el asunto es lograr permanencia. ¿Y permanencia de qué tipo? Una permanencia exitosa. ¿Por qué? Porque a veces no solamente es que estén haciendo hora silla, ¿verdad?, dentro de un centro educativo, es que efectivamente este espacio les represente un enriquecimiento personal a estas personas estudiantes. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de población en este país que finalmente terminó fuera de las aulas. Y es importante como país, si queremos avanzar, tratar de reincorporar a esas personas al sistema. Lo que pasa es que esa reincorporación tiene que estar mediada por hacer los ajustes y los cambios en el sistema, ¿verdad?, para que estas personas puedan funcionar dentro del mismo. Porque si los volvemos a reincorporar en las mismas condiciones en las que se fueron, nosotros decimos, o sea, por el mismo hueco que se fueron la primera vez, se van a ir la segunda, ¿verdad? O sea, si no se hace nada diferente, ¿quién nos garantiza entonces que vamos a obtener resultados distintos? O sea, eso ya es una premisa básica de trabajo. Otro elemento importante es que hemos ido haciendo una variación del concepto de deserción que durante muchos años venía acuñado dentro del sistema educativo, ¿verdad?, al concepto de exclusión. Todavía hoy uno escucha, inclusive dentro del mismo MEP, estadísticas de deserción. Ni qué decir entonces de los periodistas o de gente, digamos, en el afuera, ¿verdad?, que comenta de cuántos estudiantes desertaron este año. O ahora la pandemia, ¿cómo va a afectar la deserción? Bueno, tenemos que entender que primero que nada que la palabra deserción proviene del ejército, ¿verdad? Y entonces, un desertor en el ejército se acuñaban una serie de connotaciones muy peyorativas, ¿verdad?, para la persona que era desertora. Entonces, es el traidor, es el cobarde, ¿verdad?, es el que abandona su propia bandera y su propia causa, ¿verdad? Y estamos claros que no podemos ubicar ahí a nuestros estudiantes, o sea, porque no es un asunto que hoy amanecieron y decidieron ya no regresar a las aulas, es que probablemente se han venido dando una serie de situaciones que desencadenan en que finalmente el estudiante no pueda regresar. Entonces, el concepto de deserción deposita la responsabilidad en la persona estudiante y no menciona al sistema para nada. Entonces, perfecto, nosotros no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Pero el asunto es que entonces no somos parte de la solución. Entender el fenómeno como exclusión nos permite, a su vez, ¿verdad?, entender que también como sistema somos parte de esa situación
y que por tanto, si somos parte del problema, podemos ser parte de la solución. Entendemos que es un fenómeno multicausal, ¿verdad? Multifactorial, ¿verdad? Y que en la medida en que entonces podamos atenderlo de una forma más integral y articulada, en esa misma medida podemos tener respuestas y condiciones, digamos, mejores para nuestros estudiantes. Entonces, este elemento de visualizar como exclusión hace que nos devuelve el poder al sistema educativo también para hacer cosas en favor de nuestra población estudiantil. Y ya finalmente para digamos, esta primera parte de lo que es la UPRO, le decía, ¿verdad?, que para nosotros atendemos ahora no solamente la educación secundaria, que por tantos años, digamos, es donde teníamos centrado el foco, ¿verdad?, porque efectivamente es donde hay más cantidad de estudiantes que terminan fuera de las aulas, sino que la UPRE se ocupa de todas las poblaciones, desde la primera infancia, ¿verdad?, hasta personas jóvenes y adultas, pasando por la primaria. Y la generación de estrategias para la reincorporación de personas al sistema educativo. Entonces, esto desde el 2018 para acá sonaba muy bien, pero bueno, el 2018 iniciando nos tocó atender una huelga muy prolongada. 2019 tuvimos otra huelga que terminó con el cambio inclusive de la persona que ejercía la dirección del MEM, ¿verdad?, del ministro, por la señora doña Giselle Cruz ahora, y un 2020 con pandemia. O sea, no podíamos imaginar un escenario más retador, ¿verdad?, de 3 años consecutivos bajo esta situación. Sin embargo, es importante señalar que se venía dando un proceso sistemático muy, de mucho compromiso con las personas que trabajamos en el sistema educativo para lograr efectivamente la permanencia de nuestros estudiantes, logrando reducir las cantidades, los porcentajes de estudiantes fuera del sistema a números históricos. Y eso, digamos, es un logro colectivo de todo el sistema. Así es, me parece totalmente rescatable lo que han realizado. Yo no sé qué sería de esta época de pandemia si no hubiese sido todos esos esfuerzos que se han hecho, ¿verdad? ¿Cuáles serían los números actuales? Creo que sería algo alarmante, Sí. pero muy valioso desde que todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Y que hemos tenido por dicha la oportunidad de ser parte, ¿verdad? En algún momento histórico de todo esto, ¿verdad? Como decía, bueno, yo compartí con Ingrid en algún momento en el Produca, como les estuvimos contando previamente, y definitivamente uno ve el fruto de todos esos esfuerzos hoy en día, que a pesar de esta crisis y de la distancia y de toda esta transformación curricular, social y demás, hemos visto que todavía, por lo menos el estudiante en sí mismo, busca permanecer, ¿verdad? Busca las herramientas. Eso es muy importante. Y el sistema busca cómo no excluirle, ¿verdad? Que eso también es súper rescatable. Muy valioso también lo que es el tema de los conceptos, que totalmente de acuerdo. Nos ha costado mucho cambiar el imaginario colectivo de lo que es la deserción, ¿verdad? Y cómo todos aún mantenemos este concepto tan arraigado, ¿verdad? Y nos ha costado transformar o hacer la transición a lo que es la exclusión, ¿verdad? Entonces eso también quiero que le quede a los colegas que nos acompañan como uno de los aprendizajes. Muchas gracias, doña Patricia. Y para seguir con la siguiente consulta, ¿cuál ha sido el principal reto del sistema educativo para promover la permanencia? Y quisiera tal vez enfocarlo en este tema actual, ¿verdad? Porque sabemos que hemos tenido muchos retos, pero ahora, en esta actualidad, ¿verdad? De pandemia, donde ya tenemos 6 meses de estar en las casas, de no estar yendo a los centros educativos, ¿cuál ha sido el principal reto que han encontrado ustedes como UPRE para que el estudiante permanezca? Bueno, no sé si sigo yo con la guitarra, ¿verdad? Pero el principal reto es justamente lograr en esta situación
que los estudiantes se mantengan vinculados con el sistema educativo, vinculados con sus docentes, que entender, digamos, que el sistema educativo, la persona docente, los compañeros orientadores y orientadoras pueden o podemos constituirnos, ¿verdad?, en la diferencia entre un estudiante que se mantenga vinculado o no, en el sentido de que les demostremos que cada estudiante nos importa como persona y no solamente, ¿verdad?, como dador de GTAs o, ¿verdad?, o del portafolio de evidencias. O sea, eso está muy bien y eso es necesario para darles continuidad al proceso. Pero más importante que eso es preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas en tu casa? ¿Cómo te está yendo? Mira, es que he notado que no has presentado últimamente, ¿verdad?, ninguna de las guías de trabajo autónomo. ¿Cómo están las cosas en tu casa? ¿Todo va bien, verdad? Es constituirnos en ese apoyo para la persona estudiante. El reto es enamorar entonces a los estudiantes, ¿verdad?, para que se mantengan dentro del sistema. Ese reto no es solamente un reto para la UPRE, ni siquiera es un reto para el sistema educativo. Ese es un reto país. O sea, porque efectivamente esa es la línea que ha hecho y puede hacer la diferencia, ¿verdad?, en la calidad de desarrollo que como país tenemos. O sea, y eso es importantísimo. O sea, el reto también es que tenemos en este momento héroes en el sector salud que están logrando que nuestros estudiantes, perdón, que la población en general mantenga a salvo su vida. Pero tenemos héroes y heroínas en el sector educación que están haciendo que nuestros estudiantes permanezcan vinculados al sistema, que a brincos y a saltos, ¿verdad?, logran mantenerlos dentro, que presenten GTAs, que presenten portafolios de evidencia, que se ocupen, ¿verdad?, de continuar con su proceso de desarrollo. Esos son verdaderos héroes y heroínas también que tenemos, y en ambos bandos, en el lado de la salud y en el lado de la educación. O sea, ninguno de los dos, o sea, es de más mérito. O sea, creo que efectivamente el Ejército de Costa Rica, que además no me gusta el nombre, pero bueno, este grupo de personas que trabajamos en educación, estamos haciendo la diferencia y vamos a continuar en ello. Así es, completamente de acuerdo. Tal vez, Ingrid, preguntarte. Dime, Sí, Jorge. perdón, David, para agregar a lo que dice doña Patricia, para nosotros ha sido un reto también los estudiantes que han estado en los otros escenarios, en los escenarios 3 y 4, ¿verdad? Que son aquellos escenarios donde no tienen conectividad ni acceso a algún dispositivo tecnológico, ¿verdad? Entonces aquí es importantísimo ese vínculo que hablaba doña Patricia con la persona estudiante, estar ahí, tratar de mantener ese contacto con la familia, con el estudiante, pero ir un poco más allá, como ella decía, de la mera entrega de las guías de trabajo, ¿verdad? Sino más bien tratar de mantener ese vínculo y esa cercanía, esa comunicación con el estudiante, para que él se sienta parte, que todavía pertenece al sistema educativo y que, como decíamos al principio, que él pueda concluir su proceso educativo de manera exitosa. Claro, Jorge, excelente. Y retomando esto que nos mencionas de la etapa 3 y 4, era así, etapa, ¿verdad? Era el nombre que me pusiste. Escenario. Escenario, ok, escenario 3 y 4. Tal vez quisiera involucrar un poco a Ingrid. Con Ingrid, en aquella época de Provoca trabajábamos mucho lo que eran las redes interinstitucionales. Entonces, ¿qué tan importante podría ser este trabajo en redes en la actualidad, Ingrid? Y sobre todo, esa comunicación entre orientador y docente, docente-orientador. No sé cómo están trabajando lo que son los periodos de transición, los que están ahorita en sexto grado, que van para séptimo, esas conexiones de primaria, secundaria. ¿Qué podríamos hablar al respecto? Estás con el micrófono apagado. Gracias, yo iba a empezar a hablar y con el micrófono apagado.
Las redes se convierten en una de las herramientas más importantes en este momento, porque la articulación, la coordinación del centro educativo con las instituciones dentro del MEP, con las diferentes direcciones del MEP y con otras instituciones intra e interinstitucionales, se vuelven una herramienta fundamental para atender a los estudiantes y algunos factores que presentan que los vuelven vulnerables en este momento. Las redes ayudan a fortalecer el accionar de las instituciones. Nos ayudan a fortalecer el accionar de cada docente, de cada funcionario del Ministerio de Educación Pública. Es como el construir el puentes y sinergia dentro del MEP, ¿verdad? Las redes es una forma de trabajar, una forma de comunicarnos, una forma de establecer una conexión. En este momento es importantísimo, en este momento de pandemia es fundamental. ¿Para qué? Para ayudar a que el estudiante permanezca en los centros educativos. En este momento nos encontramos diversos factores por los que los estudiantes se vuelven vulnerables, ¿verdad? Entonces, para trabajarlo, para comunicarnos, para fortalecer la permanencia de este estudiante, es el momento de unirnos. Es mejor unirnos en este momento, ¿verdad? Antes de separarnos. Establecen y se refuerzan los vínculos, se mantienen el contacto con las personas, para eso sirven las redes. Las redes son sistemas abiertos, horizontales y dinámicos, que nos ayudan y nos comprometen y aspiran nuevas formas de relacionarnos entre nosotros. Por eso son un eje fundamental en este quehacer. Vamos a ver, nos ayudan y conducen a trabajar colaborativamente y a trabajar en equipo. Tenemos que construir esas redes, nos ayudan a intercambiar buenas prácticas. En algunas regiones encontramos, hice un instrumento que me ayuda a identificar los estudiantes vinculados y aquellos desvinculados. ¿Cómo lo compartimos a través de redes con otras regiones? Y eso fortalece el quehacer nuestro. Además, nos permiten ubicarnos en relaciones horizontales, donde escuchamos la voz del estudiante. Es importantísimo escuchar qué siente el estudiante en cada uno de sus contextos, cómo está pasando esta pandemia, cómo les podemos ayudar, cómo les podemos ayudar a ellos y a los padres de familia y unirnos para trabajar en ello. Y las redes es una herramienta fundamental para ello. Estamos Perfecto. apostando al trabajo en red en este momento. No sé si Jorge o doña Pat. Adelante, si alguno quiere reforzar. Sí, eso que menciona la compañera Ingrid es otro elemento fundamental que queremos hacer fuerza en este tiempo, y es el trabajo colaborativo. ¿Verdad? En algún momento se mencionó el vínculo y ahora se refuerza el tema de las redes de trabajo colaborativo. Creo que eso es parte de lo que se está haciendo a lo largo de este tiempo, y es algo de lo que nosotros queremos hacer mucho énfasis junto con la estrategia de alerta temprana. Perfecto. Ya que Jorge menciona un poco lo que es la estrategia de alerta temprana y lo que son las redes de trabajo, quisiera tal vez que alguno me refuerce un poco cómo se están desarrollando estas estrategias y alguna otra que tengan, o si solo nos enfocamos en estas, y de parte de la UPRE, ¿verdad? ¿Cómo estamos abordando estas necesidades actuales con respecto al sistema educativo que se presenta actualmente con el tema de la educación a distancia, la pandemia, que no tenemos la presencialidad, y lo que habíamos visto del vínculo, ¿verdad? Que lo mantenemos a veces gracias a las entregas de alimentos y las guías de aprendizaje, ¿verdad? De aprendizaje autónomo. Entonces, si me pueden contar un poquito. Sí, claro, David, con mucho gusto. Sí, decirles o recordarles que la estrategia de alerta temprana es eso, es una estrategia, no es un Excel, no es un archivo que hay que llenar, sino que va mucho más allá, ¿verdad? Es todo un proceso de acompañamiento de parte del docente, del centro educativo, a la persona estudiante. Recordarles un poquito los pasos a seguir con respecto a la alerta. Primeramente, el docente tiene una función fundamental antes de alerta,
Si el docente se da cuenta de alguna situación, por ejemplo, de que el estudiante no se ha podido vincular al centro educativo, que no ha entregado las guías de trabajo autónomo, etcétera, el docente es la primera persona que hace ese vínculo o trata de hacer esa conexión con la persona estudiante y con la familia, hace una serie de acciones previas a activar o a completar la alerta temprana para que, digamos, si el docente no logra contactar o vincular a ese estudiante, es importante que lo comunique al centro educativo, al equipo de permanencia institucional, para que ese equipo, donde el orientador, orientadora es parte de ese equipo, eh, se sume a buscar algunas alternativas para ayudar a ese estudiante, ¿verdad? A esa persona estudiante. Y posteriormente se pueden hacer las referencias, la activación de protocolos, etcétera, pero es importante reconocer la labor previa del docente, ¿verdad? Para luego hacer esa vinculación con el equipo de permanencia y posteriormente hacer la activación de protocolos, darle seguimiento y acompañamiento a esta persona estudiante. Excelente, Jorge. Bueno, ya vamos casi cerrando, entonces quisiera verlos a los tres para el cierre, que nos puedan dar una recomendación a los colegas profesionales en orientación, padres de familia que también nos observan, una recomendación con respecto a esta promoción de la permanencia en nuestros estudiantes. Bueno, lo primero sería, no sé si me escuchan bien porque el aguacero acá es en estos momentos terrorífico. La escuchamos bien, adelante. Perfecto. Lo primero sería efectivamente lo que han dicho los compañeros. Pueden sonar a veces como frases panfletarias, pero no lo son. Antes que rendirse, es mejor unirse, en este momento más que nunca. Y en la educación es algo de todos y nos une en ese propósito. Este es un momento coyuntural perfecto para que las personas que eventualmente estuvieron desvinculadas durante el primer periodo se reincorporen o bueno, vuelvan a vincularse con sus docentes, con sus compañeros, porque este segundo periodo es una excelente oportunidad justamente para que lo que no se pudo hacer en el primer periodo, para lo que estaban ensayando, para todas las dificultades que tuvimos en el primer periodo, dejarlas atrás, pasar la página y ocuparnos en este segundo periodo de entregar las GPA, portafolios de evidencia. Hay una serie de medidas que está tomando el Consejo Superior de Educación y el Ministerio en términos generales para apoyar a los estudiantes y ver de qué forma avanzamos. Lo peor que nos podría suceder es que finalmente los estudiantes terminen fuera. Ya nos pasó eso en los años 80, cuando hubo toda una generación que planteó que, bueno, por la situación económica, a lo mejor lo dejo votado este año, pero el año entrante de fijo retomo. Y yo después vuelvo y después regreso a mis estudios. Y eso no se dio. Y fueron 360,000 personas que se quedaron sin concluir sus estudios. Esa sería la peor tragedia que podríamos enfrentar en este momento, ¿verdad? Por eso le decía, no como sistema educativo, sino como país. Entonces, el esfuerzo que cada quien realice por poder vincular a un estudiante es un esfuerzo que, valga el mes en el que estamos, es un esfuerzo absolutamente patriótico en este momento. Así es, completamente de acuerdo. Ingrid o Jorge. Tengo el audio apagado nuevamente. Hay una frase, no dejar a nadie atrás. Y todos a bordo. Es decir, todos los estudiantes deben de estar a bordo de ese bus, de la educación, de una educación continua, que les brinde herramientas, que los fortalezcan sus conocimientos y los fortalezcan sus habilidades. Así que esforcémonos, luchemos, hagamos todo nuestro mayor esfuerzo para que aquellos estudiantes que en este momento se encuentren desvinculados, vuelvan al proceso educativo, continúen con su proceso de enseñanza-aprendizaje y que logren concluir sus estudios y lo concluyan exitosamente, que es importante. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Jorge. Sí, muchas gracias. Creo que la lluvia la mandó doña Pati para acá. Vamos a ver si se escucha bastante bien.
Sí, yo creo que es reforzar y agradecer esa mística y profesionalismo de los compañeros y compañeras de orientación como parte de este esfuerzo y de este tipo de trabajo. Eh, Recordar, ¿verdad?, que el estudiante es la persona centro de nuestro proceso educativo y no queda más que seguir dándole ese acompañamiento y seguimiento a sus necesidades, como dice Ingrid, para que su proceso educativo culmine con éxito. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, de esta manera entonces estaríamos cerrando. Les agradezco mucho su tiempo y pues no, a cada uno de los colegas que se ha conectado en esta tarde o que nos va a acompañar y observar, pues desearles una feliz tarde y pues a trabajar todos. Estamos aquí para establecer sinergias, para establecer redes de trabajo y de paso a los compañeros de la UPRE, cuenten con el apoyo de mi persona como representante del colegio en lo que necesiten y sé que conforme podamos avanzar, podemos establecer procesos, proyectos y nuevas ideas para dar una solución, como decía doña Patricia, a este tema que es un tema patriótico, es un tema nacional y que a todos nos compete. Así que muchas gracias, despedirme de cada uno de ustedes, deseándoles que tengan una linda tarde y gracias por su participación. Gracias. Buenas tardes. Gracias, don David. Gracias, buenas Muchas gracias. tardes, que estén muy bien. Gracias.